Hola, ya estamos aquí de nuevo, puntual, justo las 12 de la noche en España, las 5 en México, justo a la hora. Empezamos de nuevo otra de nuestras habituales entrevistas. Hoy tengo que indicarles, ya somos 19:20, estamos muy puntuales todos, hoy tengo que indicarles que tenemos el honor y el placer de tener entre nosotros, para la entrevista de hoy, que nada más y nada menos que a Juan Manuel Gutiérrez. Bueno, hoy nos hemos ido a México en el día de hoy. Hemos estado haciendo un periplo en diferentes entrevistas en América del Sur, en concreto, entre Argentina, Chile, Bolivia, Colombia. Y ahora dentro del continente nos vamos más al norte, nos vamos a Norteamérica, geográficamente, en México como país, y vamos a entrevistar pues a una de las personas más destacadas que ha tenido la avicultura y que tiene actualmente, por suerte, la avicultura mexicana. Juan Manuel Gutiérrez actualmente es el presidente de la Unión Nacional de Avicultores de México, nada más y nada menos que la Unión Nacional de Avicultores de México. No sé exactamente, porque me pierdo un poquito con los datos, pero bueno, ahora me los rectificará él, porque no los tengo apuntados, pero si no recuerdo mal, estamos hablando de un país, me parece que es el cuarto productor del mundo. Hay 160 millones de gallinas que tiene, algo así, en producción. Bueno, vamos a empezar antes de hablar del país, que eso él lo sabe mejor que nadie, mejor que yo seguro. Vamos a hablar un poquito antes de quién es Juan Manuel Gutiérrez Martín. Bueno, a nivel de educación, él ha sido licenciado en Administraciones y Finanzas por la Universidad Panamericana. Tiene además una maestría en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. A nivel profesional, actualmente es socio y consejero delegado de Highline México y otras empresas del sector, pero sobre todo es conocido por, aparte de ser presidente actual de la Unión Nacional de Avicultores, por ser el director y propietario de GM Group. GM Group es uno de los grandes productores en México de huevo. Tiene aproximadamente, bueno, no lo confirmará, pero produce unas 2,5 millones de gallinas, y también ha sido presidente del Consejo Agropecuario de los Altos del Jalisco, tesorero del Consejo de Productores de Huevo de Jalisco y presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán, de Tepa, como se le dice en México. Aparte de haber pasado por la vicepresidencia de la industria del huevo y haber sido secretario y vicepresidente del huevo, lo que le representa ahora principalmente es su presidencia dentro del Consejo Directivo de la UNA. Bueno, ya una vez hecha esta presentación, vamos a hablar un poquito de México y del sector avícola, cómo ha vivido estos años, lo que está sucediendo ahora en México, también con dichoso pandemia del COVID-19, y un poquito qué situación se encuentra hoy en día México con el huevo y el pollo. No recordemos que él es productor de huevos. No he dicho que, bueno, que aparte de huevos también produce cerdos y bovinos y tiene también actividades agrícolas. En las pocas veces que he tenido ocasión yo de hablar con él, la verdad es una persona muy, muy ilustrada. O sea, cada vez que hablamos con él de la situación en México, la verdad es que me inunda con datos y tiene, les tengo que reconocer que tiene un don de palabra muy, muy bueno, ahora lo verán. Bueno, vamos a buscarlo, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, ¿qué tal, Juan Manuel? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas noches. Depende Buenas de donde noches. estés. Sí. Bueno, lo que he dicho al principio, primero, ante todo, muchas gracias por atender a nuestra llamada, a nuestro llamado, y haber participado en esta pequeña entrevista que va a durar aproximadamente 1 hora o un poquito menos por aquí. Y bueno, retirarte el agradecimiento y bueno, no sé si has escuchado un poquito la presentación, si me he errado en algo, porque la verdad es que me pierdo Todo un muy poquito con bien. los números. Todo muy bien. Muchas gracias. Al contrario, muy agradecido contigo por la presentación. Bien. Muy bien, bueno, pues mira, Juan Manuel, antes de hablar de México, en todos los que están en Tepa, en Jalisco, por la región de Sinaloa y las regiones productoras de huevos de allí, conocen muy bien la UNA, pero quizás los que están fuera de México igual no conocen tan bien la UNA. ¿Se nos explican un poquito qué es la Unión Nacional de Agricultores y a quién representa, un poquito los socios, un poquito cómo funciona?
Se lo agradeceríamos. Sí, gracias. Mira, la Unión Nacional de Avicultores es el organismo cúpula de la industria avícola mexicana, que integra a todos los productores, tanto de huevo como de pollo y pavo. Es una organización que realmente está hecha para hacer todas las gestiones necesarias, tanto con el gobierno como con el medio de los organismos internacionales. También uno de los objetivos principales de esta organización es promover la industria, promover el crecimiento de las tres proteínas que nosotros tenemos a bien producir. Es un organismo que está integrado por 42 asociaciones locales distribuidas en diferentes estados del país. Cada asociación representa en lo particular allá a los productores. Además de las 42 asociaciones, están 3 secciones especializadas, que es para reproductoras, el área de progenitoras y el área de pollos de combate. O sea, es que en México, pues también aquí se da mucho el tema de gallos de pelea y aves de combate, por eso también representamos a esa parte del sector. De alguna manera, la industria avícola mexicana es una industria muy importante en el entorno internacional. Es una industria que tiene alrededor de 335 productores. Está muy dividido en la mitad más o menos de pollo, como 170 productores de pollo y 160, 165 productores de huevo. Algunos de ellos son familias que si los integráramos nada más por familias pudieran ser un poco menos productores. La industria del huevo es el cuarto productor internacional de proteína. Ponemos el cuarto en algunas lugares o estadísticas, ustedes podrán ver que es el tercero, pero la India no está enviando información a la International Egg Commission, que es de donde de alguna manera obtenemos estos datos oficiales internacionales, y lo mismo pasa con el pollo. En el pollo somos el sexto productor mundial de carne de pollo. Pudiéramos ser el 5 también si vemos las estadísticas tal cual las envían los organismos, la International Poultry Council, que es el organismo que agloba la industria del pollo. El tema del peso que tiene la industria en la economía nacional, prácticamente somos casi el 1%, o sea, exactamente es 0.89% del PIB nacional representa a la industria avícola. En tanto el PIB agropecuario, somos el 15% del PIB agropecuario, y dentro de ese el 33%, o sea, de una tercera parte del PIB pecuario. Somos muy importantes también como proteína avícola dentro de la proteína global animal. En el tema de empleos también, esta industria genera una gran cantidad de empleos, emplea a muchas familias, principalmente del medio rural, del medio donde tantos trabajos se requieren, donde este país está muy necesitado en zonas de alta marginación, y tenemos 1.3 millones de empleos, tanto directos como indirectos. Te puedo decir también que el valor de nuestra industria tasada en pesos mexicanos es de 160,000 millones, pero lo voy a convertir a dólares para que todo el mundo más o menos nos pueda entender, y era del orden de los 8 billones de dólares el valor de nuestra industria. Acabamos de pasar por una devaluación de casi un 30%, y eso si dividimos entre la nueva paridad, pues nos da un valor de alrededor de 6.5 billones de dólares el valor de nuestra industria. Es una industria muy valiosa lo que hacemos aquí en México. Muchos querrán saber también, bueno, ¿cuál es el tamaño de la parvada avícola? En pollo tenemos en el orden de 308, 310 millones de pollos al ciclo. Es la capacidad instalada de la industria de pollo parrillero. En cuanto a aves de postura, gallina, eso está en el orden de los 160, 165 millones, teniendo una repoblación anual de pollitas de un día, o pollita bebé, como le llaman en otros lugares, de alrededor de 100 millones de pollitas cada año. Eso es más o menos las cifras en términos generales. Si tú me preguntaras, oye, ¿cómo está distribuida la producción en México? ¿De qué manera la distribuye? El país tiene 32 estados, de los cuales 19 estados tienen avicultura. De esos 19 estados, en
te puedo decir que en 3 estados nada más está concentrado el 75% de la avicultura de huevo. 3 estados, Jalisco, Puebla y Sonora, ostentan el 75% de la avicultura de huevo. En el caso del pollo, son 5 estados los que ostentan el 50%. O sea, la mitad de la producción está en 5 estados, está un poco más repartida la producción. El estado principal hoy en día en términos de producción de pollo parrillero es Veracruz, con el orden de un 13%, y le sigue Aguascalientes y Querétaro, y después por ahí tenemos a la zona de La Laguna, que es ya en la parte norte del país, y también está Jalisco. Después le seguirá Puebla. Más o menos está un poco más distribuido en términos de producción por estado. Pero si lo vemos en términos de concentración de la industria avícola por empresas, tú me dirás, oye, ¿cómo está la concentración? Te puedo decir que el 50% de la avicultura de huevo está en 5 empresas. Pero en el caso del pollo, el 65%, es decir, 2/3 partes de la industria del pollo está en solamente 2 empresas. Así es el tamaño, el nivel de concentración que tenemos en la industria avícola nacional. Bueno, ajá, adelante. Sí, son datos un poco que marean, porque claro, pues si yo no he entendido mal, la industria del avícola en México pues puede ser el PIB de algún país, de muchos países que hay en el mundo, solo la industria avícola en México. Y claro, y si son el 3er país del mundo en producción de huevo, o sea, está China, está Estados Unidos y ya enseguida están ustedes. Así es. Bien. ¿Cómo está estructurado el sector avícola en México? O sea, está muy bueno, no está tan concentrado, entiendo, como el pollo, el sector avícola de puesta, pero el tamaño medio de una granja de postura varía mucho, ¿o cómo está estructurado eso? Hay 3 segmentos, diría yo. Un segmento es alrededor de arriba de los 20 millones de pollos, que son 2 empresas. Hay otro segmento que estaría entre los 7, 8 y los 20, y ya el tercer sector sí está entre los 3 y los 6, 7 millones. Hay otro sector también de pequeños productores que en su mayoría se han ido integrando como productores aparceros de las grandes compañías, pero aún todavía hay empresas chicas que siguen trabajando. Es menor, pero sí lo hay. En el tema del huevo, la mayoría ya es de avicultura mediana, avicultura que va de los 500,000 gallinas a los 4 o 5 millones. Sí hay otro segmento que son de 8 a 10 hasta poco más de 30 millones, que es la parte de los grandes, los que ostentan el 50%. Y sí hay productores, aún hay productores del orden de las 100,000 a las 500,000. Cada vez son menos, pero sí hay productores de esos tamaños, ¿no? Entonces, en general está repartida la industria de huevo en productores medianos también. El volumen, vamos a decir, el volumen de productores está más repartido en el tema mediano. No te comenté del volumen de producción total de millones de toneladas que hace el país, para más o menos centrar también esta parte de la importancia y el peso específico que tiene nuestra industria. En el huevo, nuestra producción total de proteína, tanto de huevo como pollo y pavo, es de alrededor de 6.3 millones de toneladas. ¿Sí? Y ostentamos casualmente el 63% del total de la proteína animal. Más o menos en México se consume alrededor de 90 kilogramos de proteína animal, hablando de pollo, huevo, cerdo y bovino. Las demás especies como ovino, caprino, o sea, borrego, y eso es pequeño. Pero en el huevo son 2.9 millones de toneladas anuales y en el pollo 3.4 millones de toneladas, lo que es la producción. Ya si te vas al consumo de pollo, sí se va un poco más al orden de ahorita de las 4 millones de toneladas. ¿Por qué? Pues por el tema de las importaciones. El nivel de autosuficiencia que tenemos en huevos de un 98% en promedio,
y el nivel de autosuficiencia de consumo de carne y pollo es del orden del 85%. Así es como más o menos hemos generado las cifras. Y la mejor noticia que tiene México, y todo el mundo la conoce, es que somos el número 1 consumidor de huevo per cápita, con 23.3 kilogramos. Fue el año pasado. Esperemos que este año podamos superar ligeramente esos objetivos. No es fácil. Desde que estábamos en 15, 16 kilos, decíamos que ya era difícil superarlo, y cada año le hemos ido agregando algunos gramitos al orden de llegar a este nivel. ¿Por qué lo hemos logrado? Pues México es muy eficiente en el tema de huevo. Es una vocación muy fuerte la que se tiene aquí. Además de que tenemos una cultura, una tradición de muchos años de consumo de huevo. Entonces, todo eso ha abonado mucho a que cada vez el huevo sea un platillo preferido en la mesa de los mexicanos. En el caso del pollo, consumimos 33 kilogramos, consumo aparente. La producción es de 28, pero el consumo total es de 33 kilogramos. Y la industria de pollo está haciendo grandes esfuerzos y grandes inversiones por tratar de superar cada vez más el reto de sobrepasar los 40 kilogramos de consumo per cápita. 40 kilos, tú sabes que la mayor parte de los países latinoamericanos pues lo han logrado con mucho éxito, y nosotros queremos también entrar dentro de esa parte de éxito que ellos han tenido. Entonces estamos trabajando mucho en el tema de inversiones, y necesitamos también que el gobierno nos apoye mucho con darnos facilidades para que nuestra economía de la industria del pollo también pueda seguir creciendo en esa parte. Tenemos un consumo de la parte de alimentos balanceados o de piensos, como ustedes le llaman, también muy importante. Casi sobrepasamos los 16 millones de toneladas, 16.2, 16.3 millones de toneladas de alimentos balanceados, de los cuales alrededor de un 60-65%, que son casi 11 millones, son de granos forrajeros, principalmente maíz. De ese maíz, la mitad lo traemos de Estados Unidos. Y también las pastas y oleaginosas, que es alrededor de un 20%, poco más de 3 millones de toneladas, pues eso la mayor parte viene de los Estados Unidos. Si bien sabemos que los precios en Estados Unidos de los granos y de las harinas y productos oleaginosas han bajado de precio en términos generales, pero el tipo de cambio a nosotros nos sigue pegando, y eso sigue haciendo que los costos sigan siendo fuertes. Pero aún así, México, te puedo decir que es muy competitivo. El estar tan cerca de los Estados Unidos, el principal productor de maíz en el mundo, pues hace que de alguna manera nada más los costos de bases o fletes, acarreo, sea nuestro sobrecosto, pero contra de ello tenemos otros muchos beneficios en términos de competitividad, ¿verdad? Así es. Bien, el consumo, la verdad que es un dato que, muchos conocemos en el sector, pero es sorprendente cómo México se mantiene como primer consumidor del mundo de huevo. Y no es una sociedad especialmente con colesterol, tanto que se ha criticado el colesterol por el huevo, y al final en México no hay más ni menos colesterol que en otras partes del mundo, o no debido al huevo. Que al final son esos mitos que tenemos que ir rompiendo, porque al final el huevo es un alimento muy nutritivo para otras familias con pocos recursos. Sí, fíjate que el huevo de alguna manera es un producto muy accesible. En todo el mundo lo hemos visto como la proteína más accesible. Creo que eso lo valora mucho el pueblo mexicano, de saber que el poder adquisitivo aquí no es tan alto, y tienen acceso a una proteína de muy buena calidad y a un muy buen precio. Entonces creo que eso lo has estado valorando, y pues nosotros cada vez hemos estado trabajando más con seminarios, con capacitación, mandando información de todos los estudios que salen día con día de los investigadores y científicos, de que realmente el colesterol que contiene el huevo es un colesterol que no daña el organismo, al contrario, es benéfico para el organismo. Así es. Entonces, yo no soy mexicano, pero podría ser mexicano. Sí. Yo no soy mexicano de nacionalidad, pero podría ser un mexicano como consumidor de huevo, porque yo consumo más de 700 huevos al año. O sea que... Qué bien, bienvenido.
Si te fijas aquí Sí, en gran México, en consumidor de todos los huevo. lugares, cuando vas a desayunar, siempre el primer platillo que hay son huevos de todos tipos. Y aparte la panificación, la panadería mexicana, la repostería lleva mucho contenido de huevo y eso también ayuda mucho al consumo. Bueno, ahora hay alguna pregunta aquí sobre los fletes. Antes de entrar en los fletes, que ahora le hago la pregunta, vamos a hablar un poquito de las importaciones y exportaciones. O sea, hemos entendido que hay mucha dependencia de Estados Unidos en cuanto a granos para producir alimento. ¿México exporta algo de huevo de pollo o es básicamente importadora? Es básicamente importador. México exporta muy pocas piezas de pollo, productos de valor agregado, productos precocidos o cocidos. Son los productos que principalmente exporta, pero son cantidades muy pequeñas. En tema de huevo, hace muchos años, antes del 2012, cuando tuvimos la contingencia de influenza aviar, México estaba cada vez exportando más, tanto huevo fresco como huevoproductos a países desarrollados, y eso nos vino a cerrar algunos mercados, cosa que también es un tema y un reto que tenemos como mexicanos de trabajar fuertemente en que el país y cada uno de los estados se vaya certificando como estados libres para que podamos ser reconocidos por diferentes partes del mundo para poder exportar. Pero efectivamente somos hoy en día un país principalmente importador. En granos ya lo comentamos. En el tema de productos avícolas, somos un país importador de Estados Unidos, tenemos frontera abierta. En caso de huevo, importamos muy poco, en promedio un 2%, ha llegado a ser un 3% de la producción nacional, pero esto solamente es en momentos coyunturales, donde el precio en México sube mucho, y es momento cuando a veces entra producto americano, hablo fresco. Y en tema de producto procesado, sí hay algunas plantas procesadoras en México que de alguna manera tienen contratos que se abastecen de manera más continua de los Estados Unidos, pero es cantidades pequeñas. Lo malo es que entran en momentos coyunturales cuando nosotros tenemos un buen precio, y es cuando a veces eso nos afecta mucho en el tema de la oferta. En cuanto al pollo, en el pollo sí tenemos un problema muy fuerte, porque si bien tenemos frontera abierta con los Estados Unidos nos envía un producto que a ellos les sobra, que es la pierna y muslo. Y a ellos les sobra, cuando a ti te sobra un producto, porque a ellos lo que les interesa es producir la pechuga, porque tienen mercados de alto valor. Entonces, para producir más pechugas, ellos tienen que, pues les están sobrando las piernas y muslos. Y de alguna manera, pues México es un país consumidor de pierna y muslo. Hasta ahí estamos bien. Pero el problema es que hemos demostrado que los precios a los que entra ese producto a México son precios por debajo del costo, es decir, precios dumping. Y eso ya lo demostramos ante los juzgados internacionales. Nuestro gobierno debería estar cobrando cuotas compensatorias a esos piernas y muslos que entran, y no lo han cobrado. Hoy en día estamos trabajando también en un amparo, buscando la manera de que eso se pueda llevar a cabo, porque lo que pedimos nosotros es mercado justo, mercado a piso parejo. O sea, queremos competir en piso parejo, que no haya ventajas en ese sentido de parte de ellos. Y hay otro tema también que hemos tenido del 2013 al 2019, estuvo abierto un cupo de importación a terceros países por 300,000 toneladas más otras 55 que después se amplió. Principalmente fue aprovechado por Brasil. Brasil estuvo mandando gran parte de ese producto. Sentimos que no es necesario. Eso ha limitado el crecimiento de la industria mexicana de manera muy importante, y eso es lo que no nos deja despegar, porque es producto que realmente llega a México también a precios bajos, por debajo del costo. Allá lo que le sobra es la pechuga, y es al revés. Lo que le sobra es la pechuga, esas partes, y eso hace que no llegue. Entonces, si traemos a pierna y muslo de Estados Unidos y traemos a la pechuga de Brasil y algunos otros cortes por ahí que también de Chile han llegado algunas alas o otras cosas, podemos armar un pollo muy barato con, vamos a decir, productos que a ellos son segundas, no que sean de segunda calidad, sino que son segundos en términos de valor de precio. Entonces, se puede armar un pollo nacional cuando nosotros el pollo nacional lo tenemos más barato. Aún así, no pueden competir. Si ellos traen pollo entero,
pollo entero a México, no pueden competir contra el pollo nacional. ¿Por qué? Porque el pollo nacional es mucho más competitivo. Prueba de ello, bueno, pues que no, ¿por qué no envían pollo entero? La otra es, México es tan competitivo que los únicos países que realmente envían producto a México son Estados Unidos y Brasil, por lo que ya te comenté. Y son los países líderes en términos de costos porque tienen la producción de granos y soya. Y son los únicos países que llegan con producto a México. ¿Qué quiere decir esto? Que México es tan competitivo que si no lo fuera, podría llegar producto de todo el mundo, de cualquier parte del mundo. Y lo único que llega es de esos países, los líderes en costos y a precios por debajo del costo. Eso a nosotros, de alguna manera, nos hace sentir que somos competitivos, pero necesitamos el apoyo y la alianza de nuestro gobierno para poder trabajar en ello y que el pollo que está llegando de fuera se produzca en México con inversiones mexicanas y con mano de obra mexicana para que realmente represente un beneficio para el pueblo de México. De otra manera, pues los únicos que están ganando pues son la parte del canal, el intermediario, porque ni siquiera se transmite el precio más barato al consumidor. Eso es un tema que lo tenemos perfectamente estudiado. Sí, mira, precisamente esta tarde estaba preparando un poquito la entrevista que le iba a hacer ahora y me ha saltado una noticia que ustedes, como la ONU, habían solicitado al gobierno mexicano de actuar frente a las importaciones de Estados Unidos por el precio, por el dumping que hay en Estados Unidos. ¿Y eso han tenido alguna respuesta por parte oficial o no oficial por parte del gobierno mexicano de cómo actuar en este sentido? Y le hago una segunda pregunta ya, si se la hago las dos juntas. En las cuotas que tienen con Brasil y otros países, el gobierno mexicano no se puede plantear en momentos como este esas cuotas o negociarlas. Mira, sí, ahorita tenemos, después de lo que te platiqué, ahorita tenemos en estos últimos 2 meses que está la pandemia, ya ves que ha habido de alguna manera un comportamiento diferente en los mercados. Eso ha hecho que sobre mucho producto, no nada más en México, sino en todo el mundo, y Estados Unidos no es la excepción. A Estados Unidos le está sobrando mucho también el pollo, donde trae precios históricamente bajos, o sea, alarmantemente bajos, diría yo, donde están enviando producto a precios muy, muy por debajo del costo, están mandando a México. Eso daña fuertemente nuestra industria. Si a eso le sumas que nosotros también como país hemos perdido un mercado muy importante, que también es ese del food service, del restaurante, de la hotelería, eso está haciendo que el producto que nosotros no estamos canalizando a ese mercado, pues nos está sobrando. Pues estamos peleando con producto que no podemos desplazar porque están llegando importaciones a precios muy baratos. Pero repito también lo que te comenté hace rato, no estamos viendo reflejados esos precios al consumidor. O sea, al consumidor le están llegando precios normales. El gobierno hoy en día está privilegiando estos temas de comercio exterior, pensando que con eso le va a llegar proteína más accesible al pueblo mexicano. Y no es así. En el mercado no se está reflejando. El único que está quedando dañado es la industria nacional. ¿Sí? Así es. ¿Ustedes tienen la sensación que igual el gobierno federal no les está apoyando suficientemente a la industria mexicana? Mira, tenemos tiempo trabajando con ellos, o sea, a nivel subsecretarías, o sea, Secretaría de Agricultura en México, tenemos muy buena comunicación con ellos. Desafortunadamente, bueno, la comunicación sí se da, pero los resultados no se han podido concretar. Con el tema de la Secretaría de Economía a nivel subsecretaría ha habido muy buena comunicación, pero en estos últimos 2 meses realmente ellos han estado muy concentrados, yo creo que en los temas que todos conocemos de la pandemia. Desafortunadamente no hemos tenido respuesta. No es la primera carta a la que tú me estás comentando, ya van 3 cartas que hemos mandado, también pidiendo reuniones, tratando de abordar estos temas, que son temas gravemente fuertes para esta industria, al grado de que hay muchas empresas que están a borde de poder cerrar. ¿Por qué? Porque no está pudiendo desplazar su producto y se están descapitalizando de manera muy importante, y hoy en día no hemos tenido una respuesta concreta a ello.
Entonces, nosotros no podemos darnos por vencidos, vamos a seguir insistiendo, tenemos que seguir haciendo propuestas para ver de qué manera esta industria puede salir adelante y esperemos que el gobierno en algún momento dado pueda atender las demandas que tenemos. Si he entendido bien, ustedes ya han demostrado en los tribunales internacionales que ha habido un dumping por parte de Estados Unidos para la exportación de productos a México. ¿Ustedes no han podido usar esas leyes de alguna manera para evitarlo? Pues sí, efectivamente, tenemos ya ganado el juicio, prácticamente ya es un tema, no es de que si queremos, o sea, ya es un tema que está en tribunales, es un tema juzgado. El gobierno ha querido cobrar esas cuotas compensatorias, pensamos nosotros que eso pudiera ser porque el gobierno pues al mismo tiempo negocia muchos productos y ellos temen a que si cobran estas cuotas de nuestra industria, pues a lo mejor afecten otras industrias del otro lado, ¿no? Viene ahora un tratado de libre comercio que está a punto de arrancar nuevamente, la renegociación del tratado de libre comercio, y esperemos que en Estados Unidos, yo sé que va a poner también cuotas a muchos otros productos de México hacia allá para proteger su industria, y esperemos que en ese momento el gobierno mexicano acepte que el cobrar esas cuotas compensatorias de parte de los mexicanos puede ser algo que se pueda lograr, porque sí es importante que ya se tomen cartas en este asunto porque ya tenemos mucho tiempo con ello. Vale. En cuanto al pollo, claro, el canal del food service, aquí por ejemplo en Europa se llama el canal Horeca, son los restaurantes, los hoteles, se ha visto seriamente afectado. E imagino que el consumo se habrá visto seriamente afectado porque es el típico proteína que uno consume en los hoteles y en los restaurantes. No sé si tiene usted datos de alguna manera si se va a reducir la producción, son ciclos más cortos, el del pollo, si se va a reducir la producción o no, y cómo está y qué ha sucedido también con los precios, si se han movido o no se han movido en el mercado. Sí, los patrones de consumo se han movido de una manera muy importante. En el mundo ya hemos visto que este comportamiento ha sido muy similar, México no es la excepción. En el tema huevo, en la segunda quincena de marzo, cuando se encerró la gente, ya que dijeron quédate en casa, la gente empezó a hacer compras para abastecer sus despensas, pensando en que podía ser esto algo muy crítico, el volverse a resurtir, y compraron muchos productos, entre ellos compraron mucho huevo. El huevo sí se demandó de más 15 días, empezó a haber nerviosismo en los mercados, tuvimos que salir a prensa a hablar con los medios y a decir que estaba garantizado el producto, cosa que así sucedió. En el mes de abril se normalizaron las cosas al grado de que el precio ya retomó un nivel más que normal, yo diría que ya bajó de una manera significativa. Pero vamos a decir que el huevo ya está en un nivel normal. En el caso del pollo, el cierre de Horeca, hoteles, restaurantes y el catering, que es todos los banquetes, sí representa poco más de un 30% y eso afectó gravemente la industria, como te comentaba, y la gente está teniendo muchos problemas para desplazar el producto. Si bien alguna pequeña parte de eso pudo haberse desplazado a los hogares, porque la gente al estar en el hogar tiene que cocinar más, pero el estar cerrado los restaurantes, no ofrecer esos productos, pues eso no está viendo ese consumo. Y la gente, ¿qué tiene que hacer? O sea, la industria del pollo, pues lo que está teniendo es, yo creo que ellos lo que deben de hacer es valorar cuál va a ser su nueva demanda y ellos tener que ajustar de acuerdo a cada una de las empresas, de acuerdo a sus mercados, ellos tendrán que tomar sus propias medidas, ¿no? A sabiendas que el desempleo que va a generar esta crisis, eso va a generar una falta de poder adquisitivo, va a caer el consumo y pues tienen que hacer ajustes cada uno en lo particular. Nosotros como industria no podemos hablar de esos temas ni sugerir nada porque esos son temas que no. Claro. El consumidor final ha visto mucho movimiento de precios de pollo y de huevo durante este ciclo, esta pandemia que está sucediendo. En el caso del huevo sí llegó a subir hasta un 32% el huevo comparado con el mismo periodo del año pasado.
O sea, por el mismo periodo del 2019, sí llegamos a ver tasas de hasta un 30-32% por encima de. Pero también veníamos de un año donde la curva estaba siendo positiva en términos de la estacionalidad. Veníamos de la cuaresma, el periodo de la cuaresma, donde también se consume mucho huevo. Y todo eso, pues ya ayudó que el huevo ya estaba más arriba que el año pasado. Pero sí, el nerviosismo que hubo y la compra de pánico, pues ayudó todavía más a subirlo. En el caso del pollo, lejos de subir, al contrario, ha bajado de manera muy significativa. Pero no hemos visto bajas significativas al consumidor final. Ese es un asunto que se tiene que ir reflejando poco a poco. Yo creo que tiene que ir reflejando porque si el consumidor ve un precio más accesible, lo más probable es que puedan adquirir un poco más de producto y esto pueda, no sé, ser algo que ayude al consumidor. Bien, ahora vamos a entrar voy a entrar en un tema con el tema de granos y de alimentos, que yo creo que es importante aquí en este caso, porque tal como nos ha explicado, más o menos ustedes, México es muy dependiente de Estados Unidos y de Brasil, imagino, de la producción de granos de soya, de maíz, de las típicas materias primas que utilizamos, ¿no? En los alimentos. Durante esta pandemia, ¿se han encontrado con algún problema logístico en puertos o acceder a estas materias primas o han funcionado de manera normal? Hasta este momento no hemos tenido ningún reporte significativo de que haya habido algún problema con el tema de la logística. O sea, probablemente alguna empresa llegó a tener algún problemita en el momento más crítico de esta situación, pero creo que se resolvió a tiempo porque no fuimos informados como una gravedad en ese sentido. Entonces, la movilidad sí, al principio, cuando se declara de la fase 1, inicia la fase 1 que no sabían qué iba a pasar, a la fase 2, o sea, el cambio de fases cuando tiene que haber un problema. La ventaja es que hemos sido decretados como una industria esencial. Al ser una industria esencial, pues el gobierno da todas las facilidades para la movilización y para el trabajo, porque lo que el gobierno también quiere es que los alimentos no vayan a tener ningún conflicto y que no vayan a parar para que llegue a la población de manera natural, porque él sabe que el parar esto puede generar también inflación. Bien, por ejemplo, en alguna entrevista que hemos hecho hemos visto algún país, pues como Bolivia, que tiene una gran parte del país que que siendo fértil y que se puede usar para producir grano, para autoconsumo. ¿En México es el mismo caso? ¿O cuál es la situación que se tiene que importar tanto grano de Estados Unidos y Brasil? Pues creo que México es un país que tiene una geografía muy importante, o sea, y de muy buen tamaño que se pudiera aprovechar para poder producir más granos. Desafortunadamente, bueno, la política agrícola desde hace muchos años hacia atrás con gobiernos anteriores, la división de la tierra que hubo también hace casi 100 años, eso origina pues que la tierra se haya dejado en pequeñas porciones para que fuera para autoconsumo, para producción y autoconsumo, y eso de alguna manera también generó que no se pudiera ver en cantidades o tecnologías importantes para producir. Creo que todo eso ha ido evolucionando poco a poco, pero no al grado de que México ya pueda ser un país autosuficiente. Se requiere que haya reformas políticas en el tema agrario, que haya reformas y nuevas políticas de agricultura, de producción agrícola, que haya incentivos a la producción, que haya tecnología, capacitación, financiamiento para que esto mejore. En México las tierras que realmente están trabajando para eso y lo que se ha logrado son altamente rentables, altamente productivas, niveles de rendimientos muy por encima del promedio de países de primer mundo. Pero la otra parte de México tiene rendimientos muy bajos. Si lográramos que esa parte de México mejorara sus rendimientos tan solo de maíz, con eso podríamos tener un mejor volumen y podríamos depender menos. Entonces yo creo que es un tema estructural de política nacional. Vale, sí, al final, a fin de cuentas, para conseguir que sea menos dependiente México de Estados Unidos y siendo un país que la fabricación de alimentos debe ser importante dentro del mundo, porque la producción es importante de proteína animal. Básicamente
no es un tema de tecnología, no es un tema de que no haya tierra, sino es un tema de la reestructuración del sector, de la industria y de las tierras, ¿no? En términos generales, sí. O sea, yo pienso que esto se puede abrir a un debate. Hay expertos que pueden hablar mejor de estos temas. Yo creo que son cuestiones de ver detalles finos de dónde, cómo y por qué. Pero en términos generales, yo creo que por ahí va. O sea, si el gobierno realmente retoma esto y hace una política agraria donde incentive, que de hecho este gobierno está hablando de autosuficiencia en maíz, está hablando de esa autosuficiencia. Hay ese tipo de intenciones. Esperemos que también vayan alineadas con cosas reales y que se puedan lograr. Nosotros somos los principales consumidores de maíz, después de la tortilla, porque la tortilla para consumo humano, pues es el alimento más preferido por el mexicano, después del frijol, huevo, algunos otros productos. Pero después de la producción de la tortilla, la industria avícola es la industria que más maíz demanda en términos generales. Entonces, para nosotros es muy importante que se generen este tipo de políticas para que se convierta en autosuficiencia alimentaria. Sí, aquí por aquí hay algunos comentarios, imagino que son mexicanos, ¿no? Que dicen que más del 50% del territorio nacional es semidesértico, ¿no? Que es igual, eso también complica un poco. Sí, sí. Tienen razón, o sea, no toda la orografía de México es buena para producir maíz, sabemos eso, pero también sabemos que hay otras zonas donde se pueden aprovechar mucho más. No sé si podamos llegar al 100% a la autosuficiencia total, pero yo creo que sí puede crecer de manera muy significativa. En cuanto, bueno, ahora para acabar este tema, cuando se han encontrado con esta situación un poco compleja, que no nos hemos encontrado nunca, con la situación de esta pandemia que nos hemos encontrado con el COVID-19, que es algo nuevo, que no nos habíamos encontrado los que vivimos ahora, nuestra situación. Hay algunos países que nos han transmitido que han tenido muchos problemas, sobre todo con los que son microingredientes, no tanto con las materias primas, que los puertos han ido funcionando, sino más bien con los aminoácidos, vitaminas, y eso ha sido, que viene sobre todo de Asia, algo de Europa y de Estados Unidos. ¿Eso ha pasado lo mismo en México? ¿Se ha tenido que cambiar las formulaciones? ¿Ha aumentado mucho el costo del alimento? Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido graves problemas, por lo menos que estemos enterados. Cuando se empezó a dar el tema de en China, que sabíamos que empezaba el COVID, que empezaban a cerrar en China muchas poblaciones y la industria y las empresas empezaban a tener cierres, sí nos acercamos a todos los proveedores de vitaminas, aminoácidos, lo que es el núcleo en general, para preguntarles si ellos estaban teniendo planes para poder tener una emergencia de este tipo. Todos ellos nos dijeron hasta el momento que sí, que estaban trabajando mucho en ello y que tenían planes para tratar de no dejar desabastecida la industria pecuaria en general. Y creo que así ha sucedido. Hasta el momento no hemos tenido problemas de abasto, hasta el momento han sido muy responsables y la industria en ese sentido no. Sí se ha encarecido, ¿por qué? Por lo que te platicaba, el tipo de cambio, la devaluación que hemos tenido nos ha llevado a un 30% pagar de más, porque pues prácticamente todos los insumos son precios internacionales, son precios en dólares, y pues hay que pagarlos al tipo de cambio del día. Ese es el asunto, pero afortunadamente hemos tenido garantizada la oferta de esos productos en la mayoría de los casos. Sí, durante este proceso de estos aproximadamente 2 meses ya que vamos a entrar aquí con esta pandemia, ¿se han cambiado algunos protocolos de bioseguridad? ¿Ya se estaba haciendo suficientemente bien antes? ¿Cómo ha cambiado un poquito el día a día de una granja de pollos o de huevos o pavos en México? Sí, la industria sí ha establecido protocolos, ha mejorado algunos protocolos. Si bien es cierto que ya es una industria que trabajaba con medidas de bioseguridad por la necesidad que tenemos de tener nuestros animales sanos, hoy en día se trata de salud humana. Entonces tenemos que trabajar mucho con el personal, principalmente desde el origen, desde sus casas, en los vehículos de transporte, tratar de dar más distancia, que todas las personas al subir se pongan gel, cubrebocas,
que tengan las precauciones necesarias, capacitar y concientizar al personal. Al llegar a las plantas de proceso, también garantizar precisamente lo mismo, garantizar espacios. Plantas de proceso son de rastros, es donde están más cercanos, o en algunas otras cosas. Ahí tienen que buscar la manera de tenerlos un poco más separados, pero cuidar mucho la higiene, cuidar mucho el baño, la entrada. Han puesto cabinas de aspersión de desinfectante a las entradas, desinfectando también calzado. Entonces, todo lo que hemos visto que es lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud y aparte por nuestros gobiernos federales, las partes de la Secretaría de Salud, que nos han hecho que necesitemos tener ese tipo de situación. Afortunadamente, México es un país donde no ha tenido gran crisis, salvo las zonas más pobladas, como la Ciudad de México, la parte central, la parte del norte del país, Baja California y algún otro estado son los que han tenido un poquito más de casos, pero en la parte de la provincia, en las zonas rurales donde estamos, afortunadamente no hemos tenido crisis fuertes de este sentido, y eso ha asegurado que la producción continúe con normalidad. Una de las palabras que define mucho a nuestro sector, no solo en México, en España, en Perú, en Brasil, es que somos un sector y unas personas somos muy resilientes en este sentido. Y claro, cuando yo comento las situaciones que vivimos fuera del sector, pues, con amistades o con conocidos que no están dentro del sector, y les explico cómo nos afecta cualquier cosa, que es el petróleo, que si los mercados de futuros, que si Estados Unidos decide hacer pues más biodiesel, o sea, cualquier cosa, cualquier parámetro de estos nos afecta completamente y puede ocasionar grandes pérdidas y cerrar exportaciones e importaciones. Una industria que ha invertido millones de dólares bueno, es un comentario que les quería hacer porque es una cosa que vemos mucho en todas las entrevistas que hacemos. Entonces, el sector, dicho esto, el sector avícola en México, ¿cómo ve el futuro a corto plazo con esta crisis? ¿Cuánto puede durar este confinamiento o este cierre del canal, Oreca o como digamos, para que no nos arruinemos completamente? Mira, es una muy buena pregunta que todo el mundo nos hemos hecho siempre, o sea, por lo menos en estos últimos meses, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero para saber qué vamos a hacer, primero tenemos que saber qué es lo que pasó, o sea, hasta dónde va a llegar esta situación, dónde va a tocar fondo. Y eso es lo más importante. Si pensáramos que a partir del mes de junio se pudiera empezar a retomar ya el trabajo y la vida, no va a ser normal, sabemos que vamos a tener que empezar a vivir una nueva forma de vida y de trabajo y todo, pero pensando en que se vaya retomando con naturalidad, creemos que si sabemos entender y leer lo que está sucediendo, sabemos entender que el desempleo que va a generar la baja de ingreso y por ende le va a pegar fuertemente al consumo y hacemos los ajustes, cada quien en lo particular de lo que tengan que hacer, este sector en particular puede ser un sector que no salga tan golpeado a mediano o largo plazo. En el corto está siendo muy golpeado, pero a mediano o largo plazo debiera de ser un sector no muy golpeado si sabemos actuar. ¿Por qué? Porque tenemos un producto, tanto huevo, pollo y pavo, que son productos de primera necesidad, productos muy nutritivos y muy accesibles, donde la población así los valora. Entonces la población va a seguir necesitando de la oferta de este tipo de productos y tenemos que ser capaces de darlo y para ello tenemos que ser conscientes, apretar el cinturón, tenemos que buscar de qué manera las empresas tienen que sanearse en la medida de lo posible porque vienen cada vez tiempos más difíciles y si no hacemos los ajustes necesarios, pues esto nos puede llevar a condiciones mucho peores. Y más sabiendo que estaban pensando en que probablemente en el último trimestre del año pueda haber algún rebrote. Entonces imagínate si esto se vuelve una situación recurrente, eso puede estar haciendo graves daños a nuestra industria. Pero en términos generales creo yo que sí podemos llegar a no estar tan golpeados si logramos entender o leer bien
y hacer los ajustes necesarios. ¿Ustedes consideran que puede haber un cambio en... Además hay alguien que lo pregunta por aquí, un tal Francisco Javier, pero es una cosa que nos hemos planteado mucho. ¿Puede haber un cambio en el consumo de productos avícolas? ¿Un movimiento dentro del consumo de avícolas o entre especies? ¿O directamente una bajada de consumo debido a esto? Yo creo que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Puede darse el caso. Creo yo que las otras especies, otras proteínas, de alguna manera también pueden hacer sus ajustes y les puede ir bien, pero sabemos que en el tema de porcinos, pues el caso de la necesidad que China tiene por el efecto de su problema con la fiebre porcina africana y la falta de oferta que generó eso quiere decir que va a ser muy demandada la carne de porcino. Y la carne de bovino, pues de alguna manera también sus costos, sus conversiones son más altas, eso también genera que no pueda ser tan accesible como la nuestra. Yo creo que si bien se puede dar y tenemos que estar preparados y saber entender, pero siento que estamos en un lugar privilegiado, repito, porque nuestros niveles de eficiencia, de conversión alimenticia, de costos, pueden ser mucho mejores. Bien. Una pregunta que ha salido varias veces por aquí, la verdad es que no, me tengo que reconocer que no se la iba a hacer. No estaba en mi guión de hoy, pero veo que hay varias personas que lo han preguntado. ¿Cómo es la producción libre de jaulas en México? Y si hay algún tipo de sello, etiqueta, o cómo ve la evolución de esto ustedes, o cómo lo ven los agricultores mexicanos esto. Mira, la producción libre de jaula en México, si bien sí han llegado algunos grupos animalistas aquí a platicar, y a todos los hemos abordado y hemos platicado con ellos, no hemos escondido nada, mucho menos, sentimos que si bien lo respetamos, pero no compartimos ese punto de vista en términos generales. Como industria tenemos que atender los requerimientos o las preferencias del consumidor. Creo yo que si el consumidor lo demanda, si el consumidor así lo pide, tenemos que estar preparados para producir y ofrecérselo. En lo que no estamos de acuerdo, en que esto se lleve a legislar y que se creen leyes obligando a que se produzca de cierta manera, porque yo creo que eso ya entraríamos en un debate donde sabemos que no vamos a quedar muy de acuerdo unos con otros. Yo creo que tenemos muchos argumentos a nuestro favor, pero creo que en este momento lo que estamos es primero tratando de trabajar, sí, en una ley general de bienestar animal, que lo estamos haciendo junto con las universidades y junto con el legislativo nacional y otros organismos colaterales. Estamos trabajando en una ley, pero esa ley tiene que ser una ley que nada más regule las condiciones de cada uno de los métodos de producción, pero que no obligue en este sentido a que solamente tiene que haber una forma de producirlo. Eso debe de decidirlo el consumidor y nosotros debemos de ofrecer y garantizarle lo que el consumidor pide. Si él lo pide, lo vamos a ofrecer, lo vamos a entregar. Si esto es un... El tema de la certificación, como es muy poco lo que hay ahorita en México, es muy poco, nosotros también estamos trabajando en que el gobierno, el Senacica, que es la parte de la Secretaría de Agricultura y otros organismos, trabajen en una certificación para que las granjas que ofrezcan esos productos realmente puedan garantizar. Hoy en día las tiendas de autoservicio, las más importantes, ellos mismos están solicitando que las empresas que lo ofrezcan tienen que garantizar la trazabilidad de esos productos. Eso lo vemos muy bien, pero hay muchos productores que no están registrados y que se puede decir que de la noche a la mañana salen con la producción y empezamos a ver producto en las tiendas, en los anaqueles, pero no sabemos quién nos está avalando. Y eso es un tema que tenemos que trabajar con ellos para tratar de que se regule y que el consumidor sea quien tenga la garantía de que lo que se le ofrece es realmente lo que se está haciendo, lo que está produciendo. En cuanto al huevo libre de jaula, hemos visto que algunas multinacionales de Estados Unidos ya han comunicado que a partir de 2025, 2030, a partir de X años, todos sus productos y alimentos, ¿no?,
van tipo McDonald's, ¿no? Pues que tengan huevo, pues van a ser procedentes libres de jaula. Que igual no podría darse el caso, como ha sucedido un poquito en España, que España y Europa está pasando eso, que ya no ha sido el consumidor que lo ha pedido, ni ha sido la legislación que lo ha provocado, sino que ha sido la propia cadena de distribución. Es la cadena de distribución que ha dicho, es una estrategia de marketing, que ha dicho yo en mis supermercados o en mi tienda, el huevo que hay es libre de jaula. No se puede dar ese caso y que el consumidor se vea en medio de una estrategia comercial y la producción tenga que lidiar con eso. Mira, en México ya se está dando, o sea, ya hay muchas cadenas comerciales, obviamente las transnacionales son las que más, pero hay muchas cadenas comerciales que lo están pidiendo, están hablando hoy en día que para ciertas fechas quieren que se tenga esa proveeduría. Algunos ya están empezando a requerir, poco a poco quieren ir haciendo que la industria cambie. El problema no es ese, el problema es que lo puedan pagar, porque lo que a veces dices, bueno, yo te lo puedo ofrecer, pero eso tiene un sobrecosto. Todos sabemos que tiene un sobrecosto y es un sobrecosto que no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de un 30 o 40 o hasta un 50% más. Entonces, ellos tienen que también saber que eso cuesta más caro y no nada más decirlo y pedirlo, porque de otra manera va a ser muy difícil que lo podamos garantizar. Ya estamos trabajando con unas cadenas importantes aquí en México, ofreciendo también productos industrializados, y de hecho nos lo están pidiendo, pero el problema es que no están dispuestos tan fácilmente a pagar lo que cuesta la producción de ese sistema. No sé si en un futuro próximo tenga que ver algunos cambios, argumentando ciertas cosas, tenga que ver unos cambios y suavizando ese tipo de conceptos. Sí, aquí lo que, bueno, la experiencia que hemos tenido en Europa con esto es que en un primer momento el precio del huevo de la gallina libre de jaula era casi idéntico, o no, por no decir idéntico, bueno, no idéntico, pero muy parecido al huevo de jaula. Lo que ha hecho ha sido el supermercado, lo que ha hecho ha sido una estrategia comercial claramente para conseguir mercado asumiendo un coste. Pero al final, cuando todo vuelve, claro, al final las empresas no están para perder dinero, o sea, al final las empresas tienen que repercutir el coste. Y sí que es verdad que hay algún comentario por aquí de que hay una población importante del país que no tiene los recursos económicos como para pagar ese sobrecoste en el día a día. Entonces, bueno, dicho esto, nos quedan 2 minutos. Se nos ha ido la hora, ha volado, como decimos en agricultura, se nos ha volado el tiempo. Por aquí hay alguna pregunta sobre cómo va el fondo del aseguramiento avícola del gobierno, o si quiere responder esto o quiere despedirse, nos queda 1 minuto y medio. Mira, nada más rápidamente, el fondo de aseguramiento, estamos precisamente en la Cámara de Diputados gestionando el cambio de la ley de cambiar un concepto de que pueda entrar inversión extranjera, y en eso estamos en ese ínter. Y por último, yo creo que tenemos que hablar de las enseñanzas que nos deja esta situación, esta pandemia. Tenemos que hablar, porque eso es lo más importante, saber qué es lo que te deja una crisis, porque si lo sabemos entender y sabemos valorar, pues esto nos puede dejar cosas muy positivas. Entonces tenemos que entender primero que la importancia que tiene que ver el cuidado de protegerte y proteger a los demás. En ese sentido, tenemos que valorar más, como estamos haciendo hoy en día, valorar más desde la familia, el trabajo, los amigos, los mismos viajes. Hoy también sabemos, oye, qué padre va a ser el día que podamos viajar fácilmente y que no tengamos este tipo de situaciones. Hay que tener planes de emergencia, siempre. Plan B, ¿qué pasa? Muchas empresas que nunca pensaron que sucedería esto. Hay que estar diversificado, no depender de un solo negocio, de un solo producto, porque eso nos puede llevar a pasarla muy mal. Yo creo que esto es conveniente, conocer y saber lo que está pasando y seguir trabajando mucho en la integración vertical, ser cada vez más eficientes. En términos generales, yo creo que tenemos que pensar que lo que no puede suceder, va a suceder. Bueno, pues muchas gracias, porque nos queda 1 segundo.